Fase 2, o sea, siguiente punto que ustedes van a traer en la tarea de, creo que 20 días que nos volvemos a ver. Esta es importantísima. Importantísima. La fase 2. Y tiene que ver con establecer metas. Básicamente, responder a la pregunta ¿qué quiero aprender o qué necesito aprender? Para eso que yo les puedo mandar la presentación a cada uno de sus correos, si quieren. Pero lo que sí me interesa es que vayan haciendo el link de lo que estaríamos teniendo que hacer para las actividades de la vida real. ¿Qué quiero aprender? Por ejemplo, el tema de la mitocondria. Pero de la mitocondria, ¿qué me importa aprender? No es lo mismo decir la mitocondria a decir necesito describir las características funcionales de la mitocondria. Necesito describir cómo interactúa la mitocondria con otros organelos de la célula. Necesito describir cómo interactúa la mitocondria en el ciclo de Krebs, por ejemplo. No es lo mismo decir eso a decir tengo que estudiar la mitocondria. ¿Sí es diferente o es que yo estoy muy loca y entonces para mí sí es diferente? ¿Es diferente? ¿Ustedes sí me están escuchando? Sí. ¿Por qué es diferente entonces decir, ay, tengo que estudiar la mitocondria? A decir que es una cosa. Porque la mitocondria es una vaina muy grande. Exacto. Y lo que me están pidiendo Bueno, es como nanómetros, sí. pero es un tema muy amplio, es lo que Es quiero decir. muy grande. Está bien, tú te metes a la trama. Perfecto, y es una locura pensar que en una sesión de estudio yo voy a lograr comprender todo acerca de la mitocondria. Es una locura, ¿sí? Pero si me focalizo ya puedo estar mejor ahí. Siguiente pregunta. Tiene que ver con eso. Segunda pregunta. ¿Cómo voy a lograr? O sea, si yo quiero aprender a describir o a explicar cómo la mitocondria interactúa en el ciclo de Krebs, por ejemplo, ¿qué voy a hacer para lograr ese objetivo? Paso 1, ¿qué tendría que hacer? Paso 2. Exacto. Bien. Disposición de materiales, selección de libros o de artículos. Y nosotros habíamos hablado en otro momento. Esos artículos que los profes nos están mandando a leer son artículos hechos para público especializado. Por eso son tan complejos. Como yo soy novato en el tema, sería una decisión un poco sacada de los cabellos estudiar solamente con esos artículos. Yo tengo que tener mi as bajo la manga. Y ustedes ya lo descubrieron, ¿cierto? ¿Cuál texto es? Cooper para algunos, videos para otros, Car para otros. Me parece excelente. Ese libro lo estuve revisando y me parece que da muchas ayudas para el aprendizaje. Pullman. Este sí no lo conozco. Ahí ya va a decir que así. Coleman. Los apuntes de mi clase, ¿qué tanto me sirven? O los apuntes de otro compañero, ¿qué tanto me sirven? Muchas veces sirven más los de uno, porque cuando uno está tomando nota, la lógica del propio autor. Porque una vez no le entiende la lógica con la que escriben otras personas. Exactamente. Entonces, yo cuando ustedes le toman copia a los apuntes de otros, yo digo, esta estrategia no es muy favorable. Pero cuando ustedes mismos revisan sus apuntes, organizan la información, ahí sí me parece más favorable. Segundo paso, el establecimiento de metas. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cuánto tiempo para estudiar? ¿Y cuánto tiempo para descansar? ¿Sí? No es lo mismo decirme, hoy voy a estudiar de 4 a 10 de la noche. ¿Alguien puede hacer esa rutina de estudio? ¿Cuál? De 4 de la tarde a 10 de la noche, completo, sin pararse. Sí, ¿Tú sí lo puedes hacer? pero yo la hago de noche. No me gusta estudiar. ¿En qué rango estudias? Como de 8 a 2. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, son 6 horas. Pero, espérate una pregunta. ¿Haces pares entre las horas de estudio? Pues como para traer agüita. Exacto. Y ya vas a comer, vas al baño. No, comer no, porque con la comida es Suficiente. Pero entonces tienes un muy buen hábito de estudio, tienes una capacidad de concentración larguísima de 6 que en horas. la noche sí me concentro en el Y no estás nunca muy agotada.
No. ¿No? Comes muy bien, entonces tu cuerpo te permite resolver esa... Que lo importante es comer bien. Sí. Suena bobo, igual que lo del lugar de estudio, pero es que si yo no como bien, ¿qué pasa con mi cuerpo? No funciona bien, así de sencillo. Cuando uno los ve a ustedes con ojeras, con la piel pálida, todos despelucados que llegan a clase, uno dice, este muchacho o esta muchacha algo le está pasando en su casa o no ha tenido la posibilidad de adaptarse a este nuevo momento de la vida que está enfrentando. Hago entonces el llamado de atención sobre esto. Es una locura pensar que voy a estudiar 7 horas seguidas. Tú tienes micropausas, así sea para tomar agüita. Pero tengo que tener esa posibilidad de descansar para otra vez activar mi atención y poder sacarle el provecho a la sesión de estudio. ¿Sí? Entonces por eso el tiempo es fundamental. Y el paso último que ustedes ya me están diciendo que lo han aplicado y es ¿a mí qué me sirve para estudiar ese concepto? ¿Me sirve estudiar solamente individual o prefiero individual y luego ir a conversar con mis compañeros o solamente en grupo? Yo diría que solamente en grupo no funciona muy bien, porque uno para llegar al grupo ya tiene que estar muy claro de los conceptos que tiene que aprender o de lo contrario se puede confundir con las conversaciones que se generan allí. ¿Sí? Entonces eso hace parte de la fase 2. Y finalmente la fase Como la 3. discusión de la metodología. Que es implementar tácticas, estrategias y evaluar. Por ejemplo, para el informe, no sino para el examen de morfología, que fue el ejemplo que les presenté antes. La persona que se enfrentó a esa tarea pensó hacer todas estas estrategias. Y a cada estrategia la evaluó. ¿Me sirve, no me sirve? ¿Tengo que cambiarla para la próxima vez? Nunca más la voy a hacer, aunque Laura me diga que es lo mejor, yo nunca la voy a hacer. Por ejemplo, lectura general, repaso. Me sirvió para recordar cuál era el tema. Yo creo que por ahí arrancamos todos cuando tenemos que estudiar un tema. Hacemos como una lectura rápida, identificamos temas y subtemas y nos focalizamos en un propósito de aprendizaje. Segunda lectura. Lectura detallada para hacer esquemas como el que yo quiera, dibujitos, símbolos, flechas, el que yo quiera. Fue útil hacer un mapa mental para identificar los conceptos centrales. Tercera, memoria visual, dibujar. No me sirvió dibujar, me demoré mucho. La próxima vez voy a revisar una fotocopia. Por ejemplo, hay personas que pierden el foco cuando se ponen a dibujar para estudiar anatomía. Y hacen unos dibujos hermosísimos, pero luego esos dibujos no funcionan mucho en algunos casos para recordar. Y si perdieron mucho tiempo en el hilo del dibujo. ¿Sí? Entonces tengo que analizar si realmente el dibujo me sirve, si yo soy bueno usando esta estrategia o no. Y la última, la siguiente, asociación. Asociar estructura y función me ayuda a comprender, plantear y resolver preguntas, detectar fallas en comprensión. Fue clave hacerme preguntas, así supe que tenía claro y que no tenía claro. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio, por favor, con una actividad que tengan para entregar esta semana. Hoy apenas es lunes, algo que tengan que entregar esta semana. No tienen que entregar nada. La anterior estuvo. ¿O preparar algo? ¿No? Dale, no me. Para la siguiente. Para la Buenas siguiente. noches. ¿Cierto? Siempre dice. No. Siempre yendo a la plataforma. Depende de nuestro. Ya me ha llegado con esa excusa 4 veces. ¿Sí? Por favor, sí. Claro. Y está siendo grabada, sí. Ah, chévere. Sofía, ella se llama Sofía. Sofía. Por favor, entonces, para una de las actividades que ya hicieron lista, actividades rubricables de después de semana universitaria, van a comenzar a generar esto de la fase 1, la fase 2 y la fase 3. Tienen 5 minutos para hacer esa tarea. ¿Ya? ¿Ya? Y después... ¿Eso no es la tarea? Sí. Eso no es la tarea, no es lo mismo. No, no es lo mismo porque se van a dar cuenta que como van a tener más tiempo, lo van a hacer mejor con una actividad más compleja. Entonces lo vamos a hacer ahora con la primera actividad que tienen que entregar después de semana universitaria. ¿Cuál es? La de historia. Entonces, individualmente, por favor, con sus apuntes. Genética, sí. Fase 1, fase 2, fase 3. Entonces, ¿qué hacemos?
en la tarea con la actividad ubicable 2, no con la historia, sino con la de sociohumanismo, por ejemplo. Bueno, entonces hacemos como otra de biociencias, por ejemplo. Hacemos con la de biociencias que Esta son- es con la introducción, es como ya para la tarea es con otra no diferente. importa, lo vamos a hacer para presentar. Pero como así, o sea, no se puede hacer la tarea con la de historia de la medicina. No, hagámosla hoy con la historia de la medicina, en 5 minutos. Te vas a Pero dar- por ejemplo, si la rúbrica de biociencias es como para un mes, porque no voy a empezar. la hacemos para dentro de 20 días, que es cuando se vuelve una vez. Quiero 24/7. Que es el plan de cómo lo vas a hacer. No es hacer la tarea, es hacer el plan. ¿Ves? ¿Puedes volver a la fase 1? Y tienes otro. Qué arriba. ¿Listo? Fase 1. Con historia de la medicina. A ver. ¿Ves? Que te pones a pensar. Y es chévere. Estás planeando cómo resolver la tarea. ¿Pero es sobre la historia? Sí, esa es la historia. ¿Qué es la rúbrica de historia? ¿Ves? Hay que escribir. ¿Qué te diste con Sí, tu un chat también, pues, ¿Ah? la ¿Qué aparece. te diste con Creo tu que son preguntas de los Te diste adulto. cuatro ¿Es el clases. más amorrero? Creo que sí. ¿El más amorrero? Que se le pega la vez. Pues ya vamos. Para el sentido. Pero igual nos llamamos a tercera clase, como el mismo día nos dan la última clase. Ah, ¿Sabes qué ¿no tiene es de bueno? domingo? No, Sí. el domingo es 20. El domingo es Entonces vecino el lunes, Por Sí. eso, el domingo vamos a el último punto de la actividad. el mismo lunes. Tarea individual que estamos haciendo en este momento. Ya terminaron. Es que no sé qué se trata la rúbrica. Sí, tampoco. Es sobre el nacimiento. El Nacimiento, Sí, la sí. genética, genes y todo. La rúbrica son 4 preguntas, cada una creo que máximo 150 palabras y en cada una hay que describir cuál es la relación de la fisiología, la anatomía, la genética y la bacteriología con su contexto sociocultural. Del momento en el que nacieron. Del momento en el que nacimos nosotros. No, de que nacieron esas áreas, o sea, de lo que hemos visto. Listo. Perfecto. Esto me sirve para lo siguiente. Entonces, Miren que no tenemos muy claro la tarea. Exactamente. Entonces no podemos avanzar al siguiente punto. Porque si no tenemos la definición de la tarea, comenzamos a tomar decisiones erróneas. Pero pienso que ya para la que me van a presentar dentro de 20 días, ya tienen absolutamente claro qué tienen que hacer y cómo lo van a hacer. ¿Sí? Y tú normalmente tienes esa respuesta porque le preguntaste al profe y el profe te dijo. Entonces tienes muy clara la instrucción del profesor. Bien. Entonces cambiemos, o termino de presentar. Entonces, no por Esto queda entonces de tarea. Bien, pueden decidir hacerlo con historia de la medicina o hacerlo con biociencias, como ustedes quieran. O con sociohumanismo, la otra que era de la profesora Ana Isabel. Cualquiera de las tres actividades rubricables que vienen después de semana universitaria. Cualquiera. Entonces, Sofía, esta actividad yo voy a pasar un reporte a los mentores de cada uno de ustedes. Entonces necesito que la hagan, que es el análisis de la fase 1, 2 y 3 de aprendizaje autorregular. Aplicación en una tarea de aprendizaje. ¿Cuántos acuerdos son en el semestre? Ya. Yo al comenzar la sesión de hoy les dije que esta información que estábamos trabajando la había tomado de un artículo de investigación y que los investigadores descubrieron lo siguiente, que los estudiantes que tienen bajo desempeño, o sea los que van en 3, en 2.5, en sus semestres, es porque fallan en la fase 1 y la fase 2, que era lo que nos estaba empezando a pasar a nosotros. O sea, si no sabíamos qué tarea íbamos a hacer, seguramente el plan iba a estar erróneo también. Fallaban allí. En la fase 3, en cambio, los estudiantes sí aplicaban estrategias,
pero no sabían si eran efectivas o no. No se daban cuenta, no se podían autorregular y seguían como locos haciendo la misma estrategia a pesar de que no les servía. En tercer lugar, dicen más de lo que hacen, y eso se ve mucho aquí en la universidad. Ay, no, es que yo sí hago mapas, es que yo sí hago resúmenes. Y uno va a ver el tipo de mapas o el tipo de resúmenes que hacen y resulta que no son efectivos, ¿sí? Y no se dan cuenta. No se dan cuenta. Y el último, no se tiene clara la meta, hay dificultades para coordinar y mantener los esfuerzos. Recuerden que lo primero que decíamos era que si yo quería aprender, tenía que saber que era una actividad cognitiva compleja y que por lo tanto me requería esfuerzo y tiempo. Y actualmente nos dicen, con un clic todo ya lo tienes. Es fácil la vida de hoy. Y mentiras, cuando uno se enfrenta a la tarea de aprender, uno se da cuenta que es difícil y que requiere esfuerzo. Y si uno no tiene bien ajustado ese cablecito, ese tornillo del esfuerzo, entonces abandona la tarea, porque simplemente una hora después de estar leyendo no encontró nada, no comprendió nada. Entonces dice, ay no, esa vieja de Nuevo Trivium tiene hambre, ¿cómo nos pone a leer este artículo si es una locura? Y abandonan la tarea, ¿sí? Entonces, eso es lo que les pasa a los estudiantes que no se regulan. Y además, dedican tiempo a tareas ineficientes, como por ejemplo, en este caso, dedicar más tiempo a tareas irrelevantes, como por ejemplo, buscar una palabra en el diccionario. Estoy leyendo un tema complejo y me encuentro una palabra que no está en mi vocabulario, y en vez de encontrarle sentido en el texto, voy y pierdo media hora en buscando en un diccionario de los que aparecen por internet, o haciendo otras consultas, porque además puedo entrar a Facebook y demás, y entonces ya pierdo el objetivo de la tarea. En contraposición, los estudiantes que sí se regulan, que yo creo que son la mayoría de ustedes, me van a decir si sí o si no, son capaces de modificar el plan de acción. La estrategia de un compañero es más efectiva, entonces la implemento. Yo no sé si este semestre ustedes se han dado la tarea de mirar qué le sirve a otra persona y ponerlo a prueba para ustedes. ¿Sí? ¿Qué has hecho? ¿Qué has tratado de tomar y qué has ajustado? Pues no se fija, pero pues le interesó más algo. Bueno, entonces tendrías fallas acá. Porque si implementas estrategias pero no te das cuenta si a ti te funciona o no. ¿Sí? La mayoría de la gente hace cosas sin motivos. Bueno, y tú entonces tomas la decisión de no hacerlo. Perfecto, estás modificando el plan. Pero sin embargo hay otros estudiantes que sí hacen estrategias muy útiles. Por ejemplo, en este grupo nacional en el que tengo el otro lunes, hay un estudiante que hace sus mapas mentales y conceptuales de biociencias y tiene un libro ya de ella misma con sus mapas. Entonces puede hablar de los conceptos más tranquilamente. Se llama Laura. ¿Sí? Me parece útil. No sé que también le vayan las actividades ubicables, pero por lo menos pienso que puede tener una buena entrada de comprensión. Tienen mejores niveles de autorregulación, que se dan cuenta más rápido de lo que tienen que ajustar. Y finalmente controlan las dificultades emocionales. Ay, pero es que ir a escuchar a esa vieja del Nuevo Trivium es una pereza. Pero a pesar de eso, van. Controlan las dificultades emocionales que les genera una actividad de aprendizaje. Laura Samuel. Fase 1. Que no leí todo. Fase 1. Las motivaciones que ponemos. ¿Por qué te interesa tener un buen desempeño en esa tarea? Sí. Porque quieres demostrarte a ti misma que sí lo puedes hacer, que es la mejor motivación que uno puede tener. Porque quieres decirle a tu padre que vale la pena pagar los 15, 16 millones que está pagando acá. Porque quieres demostrarle a tu grupo que tú sí sabes que no es una motivación muy adecuada. Sí. Entonces, yo pienso que la mejor motivación es aquella que yo tengo un reto conmigo mismo y yo quiero demostrarme que sí lo puedo hacer. Así de sencillo. Entonces, aquí ya teníamos una de las tareas que estaban propuestas para sociohumanismo y vamos a comenzar a mirar
¿Qué tipo de razonamiento tendría que haber hecho una persona para afrontar esa tarea? ¿Y cómo se ven allí las fases 1, 2 y 3 de aprendizaje autorregulado? El profesor Emilio Quevedo generó esta demanda. Yo no sé si se las va a poner a resolver a ustedes. Él la hizo para el semestre pasado y fue lo que entregó como planeación de este semestre, pero no sé si lo va a llevar a cabo. Dice, hago un esquema de las formas en que los conceptos de clasificación y de estigmatización ofrecen una posible explicación de la experiencia social de la educación de un niño con dificultades de aprendizaje. Aparentemente es una tarea sencilla. Hago un esquema. Eso nos ha dicho Laura todo el camino y yo ya sé hacer esquemas. Pero aquí el esquema tiene unos puntos fundamentales, que es que pueda relacionar dos conceptos. Entonces, a su vez tengo que ser capaz de describir el concepto 1, de describir el concepto 2 y luego decir, por lo tanto, se afectan de tal y tal manera. Y que el esquema lo pueda decir, porque no tengo la posibilidad ni de hablarlo ni de escribirlo, solamente a partir del esquema. Esto sería un mapa de lo que la persona que se enfrenta a esa tarea de aprendizaje tendría que pensar para resolverla más eficientemente. Por ejemplo, puede empezar por identificar la habilidad cognitivo-lingüística que le pide el profesor y en ese sentido comenzar a identificar qué tiene que hacer, o sea, definir la tarea por acá. Se pregunta, ¿qué es relacionar? Establecer vínculos entre la información. Se pregunta, ¿qué es explicar? Establecer relaciones de causa-efecto, que ya lo tenemos supremamente claro. Entonces ya va entrando a la definición de la tarea. La que está arriba también haría parte de la definición de la tarea, que es definir el producto que le están solicitando. ¿Qué es un esquema? Es una estrategia gráfica para organizar la información. ¿Qué tipo de esquema me están pidiendo? Un esquema de relación. Por lo tanto, el mapa conceptual no es el mejor esquema para abordar esta tarea. ¿Sí? ¿Cómo se imaginan ustedes un esquema de relación de dos conceptos? Un cuadro comparativo. Un cuadro comparativo, bueno, puede ser. Pero cuando te dicen cómo se influyen, Yo, como un mapa mental, por ejemplo, uniendo puntos de encuentro. Pues Porque es sería que- como un diagrama de como las... sí, exacto, ese sería muy chévere. Porque es cómo se influyen mutuamente. Cuando hacemos solamente un esquema de comparación, nos quedamos un poquito cortos frente a esta demanda que nos están haciendo. Porque con el de comparación solamente nos están diciendo semejanzas y diferencias, pero no me están diciendo cómo se interrelacionan para explicar una situación de una persona particular. Entonces, este que estás proponiendo tú, me parece clave, que es encontrar puntos de intersección, o un diagrama de Venn, encontrar puntos de intersección. ¿Sí? Y finalmente, establecer conceptos que debo aprender, que se relaciona con la fase 2 de las metas. ¿Cuáles conceptos me están pidiendo relacionar? Clasificación, estigmatización. ¿Qué conceptos me están pidiendo explicar? Experiencia social. ¿Cómo puedo relacionar los conceptos para explicar la experiencia social de un niño con dificultades de aprendizaje? Ahí ya tengo que pensar un poquito más. ¿Cómo eso del estigma explica lo que siente una persona que no puede aprender? No solo en la escuela primaria, sino en la universidad. ¿Ustedes saben que aquí en la universidad hay personas que tienen dificultades de aprendizaje? Es de la vida real. Estudiantes que se enfrentan con mucho esfuerzo a los contenidos que para ustedes son sencillos. Aquí hay estudiantes así. Entonces, ¿qué significa que me estigmaticen? Por ejemplo, que el profesor siempre me ponga 2, a pesar de que yo hago todo mi esfuerzo para. ¿Qué me dice el primer concepto? El concepto de clasificación. ¿Qué me dice el segundo concepto? Estigmatización. Y luego todo eso lo tengo que poder hacer en mi esquema. Este, por ejemplo, sería un excelente mapa de planeación. Estaría solamente la fase 1 y la fase 2 de aprendizaje autorregular. ¿Sí? Mientras que la fase 3 no está acá. ¿Por qué no está la fase 3? ¿Cuál es la fase 3? La fase 3 no es como Exacto. La fase 3 es después de, que es la evaluación. ¿Me sirvió o no me sirvió todo lo que planeé? ¿Sí? Aquí no entra mucho en juego lo de en qué lugar lo voy a hacer, solamente se analizó desde el punto de vista cognitivo qué tarea me pidió. Entonces, algo así sería lo que yo les pediría
para la actividad rubricable de historia o de la profesora Inés Isabel o de biociencias, algo así, además de las condiciones ambientales que me puedan describir. Bueno, paramos aquí. Ahora les voy a pedir el favor que hagan 2 actividades cognitivas y que luego le apliquemos los siguientes listas de chequeo. No las tengo abiertas. Permítanme si quieren 5 minuticos de descanso y ya abro el otro archivo que vamos a trabajar hoy. Y ahí terminamos la sesión de hoy. ¿Tienen material de lectura acá? Es decir, artículos, libros, ¿no? Necesito que vayan a la biblioteca en estos 5 minuticos y traigan un libro de biociencias, de sociohumanismo, de lo que encuentren, porque les voy a proponer una tarea de Puede ser lectura. artículo. Sí, lo que necesites leer. Sería muy interesante que fuera algo que realmente necesitas. Para que sientas que el tiempo es bien empleado. Si no tienen en papel, entonces electrónico, pero que tengan material que puedan leer en este momento. Si tienen, ¿tienes acá? ¿Qué vas a leer? La rúbrica. Perfecto. ¿Qué vas a leer? ¿Qué vas a leer? ¿Qué vas a leer? ¿Qué vas a leer, Julia? No sé. ¿Qué artículo tienes? El de la rúbrica que ya pasó. ¿No tienes de otro que necesites avanzar? ¿O electrónico? ¿Qué vas a leer tú? Un libro de epidemiología. ¿Y qué vas a leer? Artículo acerca de los ingredientes intermediarios. ¿Lo necesitas? Ya lo Desconecta. leíste otra vez. No lo necesito. ¿No lo necesitas? Sería importante o más productivo. Este libro no sé lo que nos Ahorita vamos a que hacer. necesitamos. ¿Qué artículo? O sea, es lo único que tengo. Bueno, listo. Solamente es para que ganaran un poco de tiempo, pero no pueden leer tranquilo. No es para que le sacaras más provecho de lo que vamos a hacer. Les hago la pregunta. Entonces, ¿son aprendices autorregulados? Parcial. Parcialmente. ¿No? ¿La Cuasi. lectura? ¿O parcialmente? Pero Sofía, no nos escuchaste toda. Por el 20%. 20%. Bueno, puedes ajustarte un poquito más, pero yo pienso que tu desempeño, aún así, me parece, por lo que escucho decir, es un desempeño bueno. ¿Sí? ¿Sí te ha ido bien las actividades rubricables? Pues no sé. Todavía no Porque pensaba. solo hemos tenido, o sea, unas no. ¿Cuánto puede tardar en leer 147 artículos de 500 palabras y calificarlos? Bastante tiempo. 4 personas. Mucho tiempo. Alguien ya le ha llegado la nota. Es que decía 15 días. De biociencias. ¿Cuándo respetemos? Mucho tiempo. 147 artículos. Son 145 140 porque las en personas. 4 personas, o sea que les toca. Sí, no, 5 a 40 calificados. personas. A 45 artículos a cada uno. Si tiene habilidad, lo sacan en una semana. Pero decía que 15 días hábiles, o sea, pueden morar hasta, ¿no? Bueno, por favor, la tarea que vamos a hacer en este momento es hacer un esquema a partir de 5 párrafos que ustedes van a leer. Por eso les decía que deben tener material de lectura. Entonces, seleccionen 5 párrafos del material de lectura que tienen actualmente. 5 párrafos. ¿Cuál tarea les voy a pedir yo? Pero es que estos párrafos, yo creo que son los que son párrafos todos seguidos. Tú Ay, no, eso no tiene párrafos.
Estoy leyendo más porque está muy chévere. Nos va a hacer entender lo que es Qué bien, ¿qué texto es para que nos dé la referencia? epidemiología básica y principios de investigación. Epidemiología para los niños. Humberto Blanco y. Si alguien necesita focalizarse en epidemiología, Humberto Blanco. Comunicación. ¿Es que te gustó? ¿Le qué? Chicas. Déjala que siga. ¿Qué? No, porque es que pues, no ayuda a la parte Entonces de termino la No, sí, instrucción. tengo una por ahí. 5 párrafos van a leer, con base en los 5 párrafos van a hacer un esquema. El esquema que ustedes quieran. Recuerden que yo no les estoy vendiendo un tipo particular de esquema, sino el que cada uno de ustedes quiera. Pero donde me muestren los conceptos centrales de. Ustedes pueden llegar de varias maneras al esquema. Señalando las palabras clave, que lo hicimos aquí en clase, haciéndole preguntas al texto, que también lo hicimos aquí en clase, o de una, yéndose a graficar. O también etiquetando la información que lo hicimos aquí en clase, que fue marcando la información que aparecía en cada parte. Utilizar cualquiera de las estrategias para llegar a un esquema que dé cuenta de los conceptos expuestos en 5 párrafos. ¿Acción? Ya. Vamos a mirar estos, por ejemplo. A ver, lo repetimos. Decía que tenía que sorprender. Mira los 5 párrafos. Un esquema de que incluye Si son tan largos como este, por ejemplo, leemos 3. Si son tan largos como este, si son tan corticos como este, leemos 5. ¿Sí? Porque eso ya es muy cortico. Entonces, 1. Está chévere.